Hola, ¿qué tal mis amigos del saber? Les doy la bienvenida y quiero comentarles que hoy vamos a hablar de la segunda parte de la investigación científica, las hipótesis preliminares. En el video anterior comentamos que Sherlock Holmes, en la novela Estudio en Escarlata, ha recibido un mensaje del jefe de la Scotland Yard, Tobias Gregson, donde pide su ayuda para esclarecer un asesinato. En su camino a Brixton Road, Holmes charlaba acerca de los violines de Cremona y de la diferencia entre un Stradivarius y un Amati. El Dr. Watson regañó a Holmes por no pensar en el asunto que tenían entre manos, a lo que Holmes replicó: aún no disponemos de datos. Es un error capital teorizar antes de tener todos los elementos. Deforma el juicio. Holmes expresó este punto de vista muchas veces. En cierta ocasión advirtió a un detective más joven: la tentación de formar teorías prematuras es el azote de nuestra profesión. Algo que no debemos pasar por alto en la investigación científica es que efectivamente no se debe ni se puede emitir un juicio final antes de haber examinado una gran cantidad de datos. Pero esto es algo muy distinto a no teorizar. Debemos reconocer que la investigación científica parte de la imaginación de cómo pudieron haber sucedido las cosas. De hecho, es completamente imposible hacer intentos serios por reunir datos sin haber teorizado de antemano. Charles Darwin estableció: cualquier observación debe estar en pro o en contra de algún punto de vista para que pueda ser de alguna utilidad. A este respecto, las acciones de Holmes eran más sabias que sus palabras. Después de todo, las palabras fueron dichas en un cabriolet que corría hacia la escena del crimen. Si Holmes no hubiera tenido realmente alguna teoría sobre la cuestión, ¿por qué dirigirse a Brixton Road? Si todo lo que buscaban en hechos y datos, cualquier viejo hecho y dato, sin una hipótesis que lo guiara en su relación, ¿por qué habría de dejar Baker Street, lugar donde habitaba Sherlock? En verdad, fue una hipótesis lo que llevó a Holmes a buscar sus datos en un lugar y no en otro. Es decir, la hipótesis de que hubo un asesinato, que el crimen se cometió en el lugar en que fue encontrado el cadáver y que el asesino probablemente dejó un rastro o indicio que permitiera descubrirlo. Siempre se requieren de algunas hipótesis preliminares para orientar al investigador en su búsqueda de datos atinentes al problema, pues en ausencia de una hipótesis preliminar, hay demasiados hechos por examinar. La hipótesis preliminar debe hacerse exclusivamente a título de ensayo y debe basarse en el conocimiento previo. Para iniciar cualquier investigación seria, es tan necesaria la hipótesis preliminar como la existencia de un problema. Debemos destacar que una hipótesis preliminar, tal como aquí la concebimos, no necesita ser una solución completa del problema. Lo que condujo a Holmes a Brixton Road fue la hipótesis de que el hombre fue asesinado por alguien que dejó indicios acerca de su identidad o en o cerca del cuerpo de la víctima. Esta hipótesis es evidentemente incompleta. No dice quién cometió el crimen o cómo se cometió o por qué. Tal hipótesis preliminar puede ser muy diferente de la solución final del problema. Nunca será completa. Puede ser una explicación esbozada a título de ensayo de una sola parte del problema, pero por parcial y aproximada que sea, es menester una hipótesis preliminar para proceder finalmente a la investigación. Bueno, pues ¿qué te parece? Esta es la segunda parte y yo te espero en un siguiente video para que veamos la tercera parte, que tiene que ver con la recopilación de hechos adicionales. Nos vemos entonces. Hasta luego.